El capitán RX se irguió, con las manos entrelazadas a la espalda, mientras miraba por la pequeña ventana de la nave. Las estrellas brillaban afuera, pero se sentían frías. La vanguardia acababa de entrar al sistema seriano y se suponía que la misión sería sencilla: una visita diplomática para establecer relaciones pacíficas con la especie serana, pero ahora todo había salido mal. Los seranos eran diferentes a cualquier raza que los Rax hubieran conocido antes. Su sociedad era estricta, gobernada por poderosas hembras que ostentaban toda la autoridad. Los hombres de su especie eran guerreros, hábiles y fuertes, pero no tomaban las decisiones. Cumplían órdenes. Eran sus mujeres quienes lideraban el camino. Y, sin embargo, RX estaba allí, a punto de enfrentarse a un juicio que lo cambiaría todo. Los eventos que lo condujeron hasta allí habían sido bastante simples, al menos en apariencia. Durante un evento diplomático, Rex interrumpió accidentalmente una ceremonia sagrada. No lo sabía en ese momento, pero sus acciones insultaron las tradiciones seranas. Intentó ser respetuoso como siempre, pero los seranos no lo vieron así. Un error, un malentendido, y ahora. Rex se enfrentaba al Tribunal Femenino Serano, un consejo de las mujeres más poderosas de toda su civilización. El tribunal no era un tribunal de justicia, sino un juicio de honor. RX había oído rumores sobre sus métodos, cómo castigarían a quienes los insultaran, pero nada lo había preparado para el momento en que se leyeron los cargos en voz alta. Capitán Rex, la voz de la principal miembro del tribunal, Fana, resonó por la cámara. Su tono era agudo y frío como una cuchilla. Has interrumpido nuestra ceremonia sagrada y por ello has sido declarado culpable. El castigo por tal ofensa es claro. La mente de Rex corría. Sabía que un error en esta cultura extranjera podía ser desastroso, pero nada lo había preparado para lo que Franna diría a continuación. Estás condenado a participar en nuestro ritual de apareamiento con hembras. Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. RX se quedó paralizado, intentando comprender el significado. Los seranos siempre habían sido crípticos en sus costumbres, y esta no era la excepción. Había leído sobre el ritual en los documentos informativos, pero nadie esperaba que sucediera. RX sabía que estaba destinado a humillar, estaba diseñado para probar la fuerza y la resistencia del hombre involucrado para ver si podía soportar los desafíos físicos y emocionales que se le presentaban. Los seranos creían que a través de este proceso, el verdadero valor del hombre se revelaría, y si no podía soportarlo, sería visto como débil e indigno. La mente de Rex corría. Su misión había sido forjar la paz, no participar en algún extraño extraterrestre. Los ojos del tribuno estaban fijos en él, esperando su reacción. Sabía que no podía mostrar debilidad. Tenía que mantenerse fuerte tanto por sí mismo como por las personas a las que representaba. ¿Entiendes el castigo? La voz del capitán Foran interrumpió sus pensamientos. Rex respiró hondo. Erguido, sabía lo que estaba en juego. Su misión, y quizás el futuro de la relación de la humanidad con los seranos, dependía de cómo manejara este momento. Entiendo. RX dijo con firmeza. Mantuvo la voz firme aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho. Pero debo pedir una cosa. Antes de continuar, Preña levantó una ceja, claramente intrigada. Habla humano. Solicito una oportunidad para demostrar mi fuerza, no solo física, sino también mental y de corazón. Rack dijo, sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Vengo de una especie que valora la resiliencia, la inteligencia y el honor. No me inclinaré ante un castigo que no demuestre la verdadera fuerza de la humanidad. Por un momento se hizo el silencio. Los demás miembros del tribunal miraron a Fraña, sumida en sus pensamientos. Los Serans eran conocidos por su orgullo, y la idea de que un humano desafiara sus costumbres no era algo que se tomaran a la ligera. Fana se inclinó hacia adelante, con una mirada intensa. Muy bien, Capitán Rex, se someterá al ritual,
pero sepa que no está aquí para demostrarnos su valía, está aquí para aprender, y si falla, será apartado y su especie solo conocerá la vergüenza. Rex asintió. Sabía lo que estaba en juego, pero su determinación era inquebrantable. Había visto a los peores enemigos de la humanidad, había sobrevivido a las batallas más duras y había luchado por lo que era correcto. Si tuviera que enfrentarse a este extraño ritual, lo haría de frente. Al finalizar la sesión del tribunal, Rex fue escoltado a sus aposentos por un grupo de Serans. Los guardias estaban en silencio, pero Rex podía sentir sus ojos sobre él, estudiándolo, evaluándolo. Tenía que mantener la calma, tenía que pensar con claridad. Las celdas de la nave de guerra serana eran frías y estériles, sin ninguna comodidad. La habitación de Rex era pequeña, apenas con espacio suficiente para estirarse. Las paredes estaban llenas de símbolos extraños y escritura alienígena, ninguna de las cuales podía leer. No tenía ni idea de qué sucedería a continuación, pero sabía que no podía permitirse dejar que el miedo se apoderara de él. Mañana comenzaría el ritual. Se sentó en el duro catre, con la mente dando vueltas. Tenía que encontrar una salida, no solo para sí mismo, sino para el futuro de la humanidad. No podía permitir que este error. Defínelos. Los seranos tenían una cultura tan alienígena como su apariencia, pero él. Una cosa nueva para. Cierta. La humanidad tenía algo que no podían comprender. Fuerza no solo del cuerpo, sino también de la voluntad. Al cerrar los ojos, Rex se hizo una promesa. Probaría que la humanidad no era débil. Probaría que los soldados de la Tierra podían soportar cualquier cosa, sin importar cuán extraña fuera la prueba, y se aseguraría de que los seranos también lo supieran. A la mañana siguiente, Rack permaneció firme en una habitación fría y tenue a bordo de la nave de guerra serana. El aire olía estéril a metal y químicos, y el zumbido sordo de los motores vibraba bajo sus botas. El sonido era constante, recordándole que estaba en las profundidades de una nave alienígena, rodeado de extraños cuyas costumbres apenas entendía. Había sido convocado a la sala principal del Tribunal Femenino Serano. Este era el lugar donde se honraba o condenaba a líderes y guerreros, donde el poder recaía en las mujeres que gobernaban su sociedad. Era una habitación que hacía que Arex se sintiera pequeño a pesar de su imponente figura. Todo en ella resultaba intimidante. Rax nunca había sido de los que mostraban miedo, pero estar ante el tribunal era diferente. No eran mujeres cualquiera, eran el corazón de la civilización serana. Cada una se había ganado su lugar a través de años de combate, intelecto y liderazgo. La mujer que lo había sentenciado por Ahana era la más poderosa de todas. La cámara era vasta, con techos altos y paredes revestidas de brillantes símbolos azules. No se parecía a nada que RX hubiera visto antes. Diseñada para asombrar e intimidar. Podía oír los suaves pasos de los guardias seranos detrás de él, pero no hablaron. Había un pesado silencio en el aire mientras lo conducían al centro de la habitación. Al llegar al estante central, se mantuvo erguido e intentando ignorar el nerviosismo que le revoloteaba en el estómago. Tuvo que mantener el control. Sus ojos recorrieron la habitación, observando los rostros de los miembros del tribunal. Estaban sentados en plataformas elevadas, sus ojos lo observaban con intensa concentración. La líder del tribunal, Fana, estaba sentada en el centro de todo. Su mirada, aguda y calculadora, el capitán Rex Vena, comenzó. Su voz, tranquila pero firme, te encuentras ante nosotros hoy, no como representante de tu pueblo, pero como individuo que debe demostrar su valía. El ritual al que estás a punto de someter pondrá a prueba tu fuerza de maneras que aún no puedes comprender. Rex asintió. Su mente corría. Había sido informado sobre la importancia de los rituales, pero no tenía idea de qué sucedería después. Todo lo que podía hacer era escuchar y aprender. Rex continuó, primero enfrentarás una prueba de resistencia. Nuestra costumbre exige que soportes pruebas físicas para demostrar tu resiliencia.
Pero debes saber, humano, que esto no se trata simplemente de fuerza bruta, sino de tu voluntad de sobrevivir, de adaptarte y de demostrarnos que eres digno de respeto. Rex tragó saliva con fuerza. El miedo que había estado conteniendo comenzó a apoderarse de él, pero lo apartó. No había lugar para la debilidad, ahora no con todo en juego. Tenía que demostrarles de lo que era capaz la humanidad. Comienza tu primera prueba. Vena dijo eso y, con un simple gesto, ordenó a los guardias que se apartaran. Las puertas de la cámara se abrieron, revelando una enorme arena Beyond, bañada por una intensa luz artificial. El suelo estaba cubierto de suaves esteras y rodeaba la arena filas de serán. Guerreros, sus ojos brillaban de anticipación. Rex podía sentir el peso de sus miradas mientras lo observaban, esperando ver qué haría a continuación. Respiró hondo y avanzó. Sus botas resonaron en el silencio mientras entraba en la arena. Una extraña sensación de calma lo invadió. Esto era para lo que había sido entrenado. Esto era lo que había hecho innumerables veces antes. Había luchado en campos de batalla por toda la galaxia. Se enfrentó a criaturas y enemigos a los que nadie más podría sobrevivir. Esta era solo otra pelea. Una que sería difícil, pero no imposible. Frente a él se encontraba su primera oponente, una guerrera serana llamada Kendra. Era alta, sus músculos ondulantes. Bajo su piel acorazada, sus ojos eran fríos, calculadores y llenos de confianza. Lo miró como si ya estuviera derrotado. Rex sabía que tenía que demostrarle que estaba equivocada. Se dio la señal y comenzó la pelea. Kendra cargó moviéndose a la velocidad del rayo. RX apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando se abalanzó sobre él. Sus puños se balancearon. Él esquivó el primer golpe. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Tuvo que pensar rápido. Los seranos eran fuertes, más rápidos que los humanos y sus técnicas de combate eran, a diferencia de todo lo que había visto antes, pero tenía algo que ellos no experimentaron. Rex esquivó su movimiento NE, agarrándola del brazo y torciéndolo para desequilibrarla, pero Kendra fue rápida y giró, usando su impulso en su contra. Apenas logró recuperar el equilibrio cuando ella volvió a atacarlo. Por un momento, Rex sintió el peso de su situación. No se trataba solo de fuerza, se trataba de sobrevivir a los golpes de Kendra. Eran poderosos y ella era implacable, sin darle la oportunidad de recuperarse, pero Rex mantuvo la concentración y su mente despejada mientras Kendra se lanzaba de nuevo. Rex se agachó bajo su brazo, usando su velocidad a su favor. La agarró por la cintura y la levantó del suelo. Lanzándola sobre la lona con todas sus fuerzas, el público de científicos jadeó de sorpresa. No era una pelea fácil, pero Rex había demostrado algo importante que la humanidad podía soportar. Kendra se puso lentamente de pie. Su rostro era una máscara de frustración y respeto. Miró a Rex en un silencioso reconocimiento de su habilidad al pasar de uno a otro. La pelea no había terminado, pero había cambiado. Rex podía verlo en sus ojos. Ahora lo veía no como un extraño, sino como un oponente digno. Rexana, observando desde su asiento, asintió sutilmente. Comprendió que Rex era más que un simple desafío físico. Era una prueba de lo que la humanidad era capaz de hacer, y Rex estaba empezando a comprender la importancia de este ritual. No se trataba solo de fuerza física, se trataba de demostrar que los humanos tenían el corazón, la voluntad y el coraje para sobrevivir en un mundo mucho más allá del suyo. Mientras la lucha continuaba, Rex sabía que esto era solo el comienzo. Las pruebas solo se volverían más difíciles a partir de ahora, pero estaba listo. Esta era su oportunidad de demostrar. Cianos, ¿qué podía hacer la humanidad y él no iba a ceder? La arena estaba en silencio. El aire estaba cargado de anticipación. El cuerpo de Rex sufría por la intensa pelea con Kendra. Cada músculo gritaba en protesta, pero se negaba a demostrarlo. Se mantenía erguido. Su pecho jadeaba, pero sus ojos permanecían fijos en su próximo desafío.
La primera prueba había sido difícil, pero solo era el comienzo. Los seranos esperaban que se rindiera, pero Rex no estaba listo para dejarlos ganar todavía. Kendra estaba frente a él respirando con dificultad, pero con una mirada decidida. Había luchado con fiereza y Rex podía ver que lo respetaba, pero no había tiempo para celebrar. La prueba serana estaba lejos de terminar. Rex tenía que demostrar más que solo su capacidad de lucha. Tenía que demostrar su resistencia, su fuerza y su resiliencia. La voz de Fran sonó aguda y autoritaria. Esta era solo la primera prueba. Humano, ahora enfrentarás la prueba de fuerza. El corazón de Rex dio un vuelco al comprender la palabra. Había oído hablar de la prueba de fuerza. Durante su sesión informativa, se dijo que era una prueba brutal que llevaba el cuerpo al límite. Los Serans creían que la verdadera fuerza no se trataba solo de músculo o potencia, sino de cuánto tiempo podía resistir a alguien. Creían en el poder de la resistencia y la perseverancia. Para ellos, la capacidad de superar el dolor, de seguir adelante cuando cada parte de su cuerpo gritaba para detenerse, era la marca de la verdadera fuerza. Rex siempre se había enorgullecido de su resistencia. Había librado batallas agotadoras, sobrevivido a duras condiciones y superado sus límites una y otra vez, pero nunca se había enfrentado a una prueba como esta. La prueba de fuerza comenzó con una serie de desafíos físicos. Rex fue conducido a una nueva parte de la nave donde se encontraban una serie de dispositivos, cada uno diseñado para probar un aspecto diferente de sus límites físicos. Su primer desafío fue levantar un peso enorme, mucho más pesado que cualquier cosa que hubiera encontrado antes. Era un enorme Odic con forma de piedra que parecía capaz de aplastarlo con un solo movimiento en falso. Los Serans, de pie en un círculo a su alrededor, observaban en silencio. Sus ojos nunca lo apartaron de Rex. Observó el peso con cautela. Había visto desafíos como este antes, pero ninguno como este. La gravedad serana era más fuerte que la de la Tierra y cada movimiento se sentía más pesado. Sus músculos ya estaban doloridos por la pelea anterior, pero no había opción. Ahora tenía que demostrarles que era lo suficientemente fuerte para soportarlo. Se agachó, agarró el peso y se esforzó al levantarlo del suelo. La piedra crujió bajo la presión, pero Rex se mantuvo firme. Su rostro se retorció en concentración. Sus brazos ardían por el esfuerzo, pero se negaba a soltarlo. Podía sentir las miradas de los seranos sobre él, sus intensas miradas, haciendo que cada segundo pareciera una eternidad. El peso era insoportablemente pesado, pero Rex siguió empujando, apretando los dientes mientras lo forzaba a subir. Su cuerpo le gritaba que se detuviera, que lo bajara y descansara, pero no podía. Todavía no. Había llegado demasiado lejos y no iba a dejar que esta prueba lo quebrara. Finalmente, con un poderoso gruñido, bajó la piedra. Con un golpe sordo, su cuerpo se estremeció por el esfuerzo, pero se mantuvo erguido. Su pecho subía y bajaba con respiraciones pesadas. Lo había logrado. Los Serans observaban en silencio. Sus expresiones eran indescifrables. No bastaba con terminar el desafío. Se trataba de cómo manejaba el dolor, cómo seguía adelante incluso cuando todo su ser quería detenerse. Impresionante. Vena dijo con voz casi pensativa. Pero esto es solo el comienzo. Rex asintió. El sudor le corría por la cara. Le dolían los músculos, pero aún no había terminado. Los Serans habían puesto el listón muy alto y tenía que demostrar que podía ir aún más lejos. La siguiente prueba era un tipo de fuerza diferente. Rex fue conducido a una carrera de obstáculos que ponía a prueba la agilidad, la velocidad y la resistencia. Estaba diseñada para desgastar incluso al guerrero más fuerte. Rex estaba cansado, le dolían los músculos, pero sabía que no podía rendirse. Tenía que seguir adelante. La carrera era difícil. Tuvo que escalar paredes, arrastrarse por túneles estrechos y saltar grandes huecos. Cada obstáculo era más difícil. Más rápido que el anterior y con cada paso, Rex sentía que su cuerpo protestaba.
Sus piernas estaban débiles, sus brazos temblaban, pero seguía adelante. No podía dejar que los Serans lo vieran flaquear. Tenía que demostrarles que, sin importar cuán difícil fuera el desafío, él seguiría adelante. La carrera parecía interminable, pero Rex no se detuvo. Podía sentir cómo sus fuerzas se agotaban lentamente, pero había algo en lo profundo de él que se negaba a rendirse. No se trataba solo de los desafíos físicos, se trataba de demostrar que la humanidad tenía algo que los Serans no podían entender. Una determinación inquebrantable, sin importar las probabilidades. Cuando Rex finalmente llegó al final de la carrera de obstáculos, se desplomó en el suelo. Su pecho subía y bajaba de cansancio. Su cuerpo estaba cubierto de sudor, sus músculos clamaban por alivio, pero lo había logrado. Había pasado la prueba. Los Serans se quedaron en silencio por un momento. Sus expresiones eran ilegibles. Rex levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Fannis. Pudo ver un destello en su mirada, algo que le dijo que estaba empezando a míralo bajo una nueva luz. Has completado la prueba de fuerza, dijo ella. Su voz era firme, pero respetuosa. Pero esto es solo una pequeña parte de lo que debes soportar. Rex asintió. Aún desaliñado, había superado la prueba, pero sabía que aún quedaban más. Los Seranos lo estaban poniendo a prueba, llevándolo al límite, pero Rex no temía. Ya había demostrado que podía resistir y seguiría demostrándoles que la humanidad era más fuerte de lo que jamás imaginaron. Las pruebas le estaban pasando factura a RX. Sus músculos le dolían. Su mente estaba nublada por el agotamiento, pero su espíritu permanecía inquebrantable. Las pruebas de los Seranos eran diferentes a todo lo que había experimentado antes. Cada desafío lo ponía a prueba de maneras que ningún campo de batalla jamás podría. La prueba de fuerza lo había llevado al límite físico, pero ahora la siguiente prueba era algo completamente diferente. RX salió de la arena, con el cuerpo cansado y cubierto de sudor. La voz de Fanna resonó en su mente. Ella le había dejado claro que las pruebas no eran solo sobre Braun, sino sobre resistencia, intelecto y fuerza de voluntad. Los científicos respetaban la fuerza, pero también valoraban la inteligencia. Creían que los verdaderos guerreros poseían tanto fuerza física como agilidad mental. Rex fue conducido a una nueva cámara, diferente de los duros desafíos físicos que había enfrentado hasta entonces. Esta habitación estaba tenuemente iluminada con suaves luces azules que proyectaban largas sombras en el suelo. No había obstáculos, ni armas, ni oponentes. En cambio, la habitación estaba llena de extraños paneles brillantes que parecían latir con energía. En el centro de la habitación había una gran mesa circular rodeada de sillas. Vena y varios otros miembros del tribunal estaban sentados alrededor de la mesa. Sus expresiones eran serias, sus ojos fijos en los estantes. Esta no era una prueba de fuerza física, era una prueba de la mente. Rex siempre había sido agudo, capaz de pensar con rapidez en el fragor de la batalla, de interpretar la situación y adaptarse. Se había enfrentado a innumerables desafíos estratégicos en su carrera como soldado, pero esto era algo diferente. Los Seranos no luchaban solo con armas, luchaban con conocimiento, tácticas y estrategia. Estás aquí para demostrar más que tu fuerza física. Capitán RX, dijo Vena con voz tranquila pero llena. Con autoridad, debes demostrar que posees la sabiduría para dirigir y pensar con claridad. Bajo presión, esta es la prueba de la mente. Rex asintió intentando aclarar sus pensamientos. El agotamiento de las pruebas anteriores comenzaba a pesarle, pero sabía que no podía permitirse flaquear. Había llegado hasta aquí y no iba a dejar que la fatiga lo venciera. Uno de los miembros del tribunal, una Suran llamada Sara, se puso de pie y se dirigió al centro de la habitación. Señaló los paneles brillantes en las paredes. Te presentaremos una serie de desafíos. Explicó que cada panel mostrará un rompecabezas diferente, un problema diferente. Tu tarea es resolverlos usando solo tu mente.
Tendrás tiempo limitado y cada error te costará caro. Rex respiró hondo. No estaba seguro de qué esperar, pero una cosa estaba segura. Esta prueba pondría a prueba más que solo su intelecto. Pondría a prueba su capacidad para mantener la calma y pensar con lógica incluso cuando la presión estuviera en su punto máximo. El primer panel se iluminó proyectando una luz azul brillante. Al otro lado de la habitación, mostraba una compleja serie de formas entrelazadas. Y. Cambiar el rompecabezas era abstracto sin un patrón claro. RX lo miró fijamente por un momento, tratando de dar sentido a las sombras. Su mente aún estaba un poco nublada por las pruebas físicas, pero se concentró. Redujo sus pensamientos a un solo punto. La solución. El reloj de la pared comenzó a hacer tic-tac. Los segundos se escapaban rápidamente. No tenía tiempo que perder. Lentamente, comenzó a mover las manos como si trazara los patrones en el aire. Podía sentir las formas. Podía sentir cómo encajaban. Y en ese momento comprendió que se trataba de ver más allá de lo obvio, buscando conexiones que no eran inmediatamente claras. La solución. Llegó a él como un repentino estallido de luz y presionó un botón en el panel. Las formas cambiaron, reorganizándose en una nueva configuración. El panel parpadeó en verde, indicando éxito. Rex dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Aún no había terminado, pero era un buen comienzo. Frena asintió con aprobación. Bien hecho. Pero esto era solo el comienzo. Apareció el siguiente rompecabezas y era incluso más complejo que el primero. La mente de Rex corría mientras intentaba analizar el nuevo desafío. Era una serie de símbolos, cada uno representando un concepto diferente de tiempo, espacio y energía. El desafío era descubrir cómo se relacionaban los símbolos entre sí, cómo podían organizarse para formar una solución. Rex cerró los ojos por un momento, obligándose a relajarse. El primer rompecabezas había sido difícil, pero lo había resuelto pensando estratégicamente. Este requeriría aún más concentración, más atención al detalle. Comenzó a resolver el rompecabezas buscando patrones, considerando las relaciones entre los símbolos. Los segundos pasaban y la presión comenzaba a aumentar de nuevo. Los Serans lo observaban de cerca, sus ojos nunca lo abandonaban mientras trabajaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Rex presionó el botón. De nuevo, el símbolo cambió, reorganizándose en una nueva formación. El panel parpadeó en verde una vez más, indicando que había tenido éxito. Una sensación de logro lo invadió, pero no había tiempo para celebrar. Otro panel se iluminó, este presentando un desafío completamente nuevo. Los rompecabezas parecían volverse más difíciles con cada momento que pasaba. Cada prueba lo exigía más, obligándolo a pensar más rápido, a confiar en sus instintos y su entrenamiento como estratega. Rex comenzó a sentir la tensión. Su cuerpo aún estaba dolorido por las pruebas físicas y su mente comenzaba a cansarse, pero se negaba a rendirse. Había llegado tan lejos y no podía permitirse fallar. Ahora se concentró, bloqueó la fatiga y comenzó a trabajar en el rompecabezas con la mente despejada. Resolvió el siguiente panel y luego el siguiente. Cada éxito lo acercaba más al desafío final. Los seranos lo observaban en silencio, observándolo atentamente, pero Rex podía sentir que comenzaban a respetarlo. No se trataba solo de fuerza bruta, se trataba de inteligencia, de demostrar que la humanidad podía pensar, adaptarse y superar incluso los desafíos más difíciles. Finalmente, apareció el último panel. Era el más complejo hasta la fecha. Una intrincada serie de ecuaciones, símbolos y patrones. Rex sintió que la presión aumentaba, pero sabía que tenía una última oportunidad para demostrar su valía. Respiró hondo, cerró los ojos y comenzó a resolver el rompecabezas. Su mente, aguda a pesar del agotamiento, era la prueba final. Cuando finalmente presionó el botón, el panel parpadeó en verde. Lo había logrado.
La habitación se quedó en silencio durante un largo momento y entonces Fraña habló. «Has superado la prueba del capitán mental Rex», dijo con la voz llena de aprobación. «Nos has demostrado que los humanos poseen más que solo fuerza. Has demostrado que tienes el intelecto y la voluntad para triunfar». RX se irguió, con el pecho henchido de orgullo. Lo había logrado. Había demostrado que la humanidad era más que capaz de enfrentarse a lo desconocido. Y ahora estaba un paso más cerca de completar las pruebas. Rex había demostrado su fuerza física y su agudeza mental, pero los Seranos aún no habían terminado con él. Le quedaba una prueba más, la más difícil de todas. La prueba del corazón. Franna le había advertido que esta prueba, ser diferente de los demás, no se trataría de fuerza bruta ni de rapidez mental, sino que pondría a prueba su carácter, su capacidad para soportar los desafíos emocionales más profundos. Al entrar en la cámara donde se llevaría a cabo el juicio, Rex podía sentir el peso de la atmósfera. La habitación estaba en silencio, casi demasiado silenciosa. Una suave luz brillante provenía de las paredes, pero parecía que la luz misma era distante, como si no llegara hasta los rincones de la habitación. El silencio era casi opresivo. En el centro de la habitación se alzaba un extraño dispositivo, un gran objeto esférico rodeado de intrincados símbolos que latían con energía. Rex no pudo evitar sentir una sensación de inquietud. Al acercarse, no tenía ni idea de qué esperar de este juicio, pero sabía que sería diferente. Rexana y los demás miembros del tribunal estaban al otro lado de la habitación, observándolo atentamente. La mirada en sus ojos era indescifrable, pero Rex podía sentir que esperaban algo. La presión aumentaba. Ya no se trataba solo de pruebas físicas, era algo más profundo, algo personal. «Has completado los juicios». De fuerza y mente, el capitán Rex Vena dijo con voz tan firme como siempre. «Ahora pondremos a prueba lo más importante de ti, tu corazón. Esta prueba pondrá a prueba tu capacidad de comprender tus emociones, de afrontar tus miedos y de mostrar compasión incluso ante el dolor». El estómago de Rex se encogió. Siempre había sido un soldado entrenado para controlar sus emociones, para reprimir sus sentimientos y concentrarse en la misión, pero ahora Fana le decía que tenía que abrirse para afrontar algo. Había pasado su vida evitando su propio corazón. Pruebas difíciles. Su mente aún se recuperaba de la tensión emocional de la prueba del corazón, pero no iba a ceder. Había llegado demasiado lejos para fallar. Rexana, como siempre, presidía el tribunal. Su mirada firme. Su voz sonó nítida y clara. «Capitán Rex», comenzó, «has demostrado fuerza, inteligencia y compasión. Has superado nuestras pruebas, pero hay una prueba final que enfrentar. Esta prueba determinará no solo quién eres, sino en quién te convertirás. Te enfrentarás a un enemigo que tú mismo creaste». El corazón de Rex dio un vuelco. Un enemigo que él mismo creó. ¿Qué significaba eso? ¿Estás preparado para enfrentar la verdad de tus propias decisiones? La voz de Fanna era ahora más suave, casi desafiante. Esta prueba no se librará con armas ni acertijos, se librará con las decisiones que has tomado en tu vida. Rex respiró hondo. No estaba seguro de entender, pero estaba listo. Había enfrentado batallas, desafíos y derrotas, pero nunca había sido puesto a prueba de esta manera. Los Seranos no se lo iban a poner fácil. Nunca. Había tenido que afrontar esta prueba final. Sabía que sería la que determinaría su futuro. La cámara a su alrededor comenzó a cambiar. El aire se volvió más cálido. Las paredes se estrecharon como si se cerraran sobre él. El suelo bajo sus pies retumbó y de repente, Rex ya no estaba en el pasillo. El mundo a su alrededor se desdibujó por un momento, y cuando la niebla se disipó, se encontró en un lugar completamente diferente. Era su antiguo hogar, la casa donde había crecido en su planeta natal, pero no era la misma que antes. Había una sensación de inseguridad en el aire. La casa estaba oscura, abandonada. Las ventanas estaban rotas.
Las paredes estaban agrietadas y los muebles volcados como si una violenta tormenta los hubiera atravesado. El olor a madera quemada flotaba en el aire. El corazón de Rex se encogió al contemplar la vista. Este lugar, esta casa, era la fuente de su dolor. Este era el lugar donde lo había perdido todo. Sus padres se los habían arrebatado durante la guerra y él lo había dejado todo atrás en su búsqueda de la justicia. La culpa nunca lo abandonó. Siempre se había culpado a sí mismo por no ser capaz. Para salvarlos, mientras avanzaba hacia la oscuridad, la escena a su alrededor cambió de nuevo. La habitación parpadeó como un holograma roto y ante él apareció una versión de sí mismo, una que parecía mucho más joven, mucho más inocente. Esta versión de RX estaba de pie en el centro de la habitación, mirando por la ventana rota con expresión preocupada. El joven Rex se giró y miró a la versión mayor. Los ojos y el rostro del joven estaban llenos de dolor, confusión y arrepentimiento. El mayor de los RX sintió que su corazón se aceleraba. Sabía lo que estaba sucediendo. Ahora, los Eranos no estaban probando su fuerza ni su inteligencia, sino obligándolo a confrontar los errores que había cometido. Nos abandonaste, Rex. La versión más joven de él dijo con voz llena de amargura. Elegiste luchar en una guerra para dejarnos atrás, para dejarme atrás. Te dijiste a ti mismo que era por el bien común, pero mira lo que pasó. Fallaste. La garganta de Rex se intensificó. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. Se había esforzado tanto por enterrar la culpa, por ignorar la voz en su cabeza que le decía que no era lo suficientemente bueno, pero ahora lo era. Todo regresa. Yo intentaba protegerte. RX dijo con voz temblorosa. Pensé que si seguía luchando, si seguía avanzando, podría arreglar las cosas, pero te fallé. Les fallé a todos. Los jóvenes Rax no respondieron. En cambio, la imagen se desvaneció. Y la habitación comenzó a cambiar una vez más. Esta vez se encontró de pie ante su oficial al mando de la guerra. El oficial, un hombre llamado Grayson, había sido mentor de RX, alguien en quien había confiado completamente. Pero el rostro del oficial estaba contraído por la ira, ahora sus ojos llenos de decepción. Nos dejaste en el campo. La voz de RX Grayson resonó por la habitación vacía. Elegiste abandonar la misión de S. Para escapar, traicionaste a tus camaradas, a tu equipo y por eso perdimos. Rax podía sentir sus piernas debilitarse bajo su peso mientras los recuerdos inundaban su mente. La misión había salido mal y había tomado la decisión más difícil de su vida, retirarse y sobrevivir. Pero al hacerlo, había dejado atrás a su equipo y ellos habían pagado el precio. Hice lo que tenía que hacer. Rex dijo con voz de caballo. No podía dejar que todos muriéramos. Pensé que era la decisión correcta, pero me equivoqué. Les fallé. La imagen de Grayson se desvaneció lentamente y Max se quedó solo una vez más, rodeado por los fantasmas de su pasado. Su corazón dolía con el peso de las decisiones que había tomado, la gente que había dejado atrás, las vidas que no podía salvar, pero ahora tenía que enfrentarlas. No había escapatoria a esta prueba. Los Seranos lo habían puesto aquí, obligándolo a confrontar todo de lo que había huido mientras la habitación comenzaba a cambiar de nuevo. RX se irguió, su pecho subía y bajaba con cada respiración. Sabía lo que tenía que hacer. Cometer los errores, la culpa que no lo definían. Había tomado decisiones, algunas de ellas difíciles, y había aprendido de ellas. Tuvo que perdonarse a sí mismo para seguir adelante y demostrarles a los Sians que estaba listo para lo que vendría después. La oscuridad a su alrededor se desvaneció y Rex estaba de nuevo en el gran comedor. El tribunal observaba con ojos llenos de expectación. Había completado la prueba no cambiando el pasado, sino aceptándolo y aprendiendo de él. Fana asintió lentamente, con una pequeña sonrisa en las comisuras de sus labios. Has superado la prueba final. Capitán Rex. Te has enfrentado a tu mayor enemigo y has emergido más fuerte.
Rex sintió una sensación de alivio que lo invadió. Lo había logrado. Los Serans lo habían puesto a prueba de maneras que nunca imaginó, pero se había probado a sí mismo y ahora estaba listo para lo que viniera después. La prueba final había terminado, pero Rex sentía como si el peso del mundo aún pesara sobre sus hombros. Había superado la prueba de fuerza, la prueba del intelecto y la más difícil de todas, la prueba del corazón. La última prueba, la que lo obligó a confrontar su pasado, le había mostrado la profundidad de sus propios arrepentimientos, pero también la fuerza que provenía de aceptar sus errores. Los Serans lo habían puesto a prueba de maneras que nunca imaginó, y ahora, mientras la sala de juicios permanecía en silencio, sabía que todo había cambiado. Rexana seguía de pie a la cabeza del tribunal, asintiendo con la cabeza. Sus ojos, una vez más, calculando, ahora mostraban un nuevo respeto. Los demás miembros del tribunal permanecieron en silencio. Hasta entonces, habían empezado a murmurar entre sí. Sus voces eran bajas, pero Rex podía percibir el elogio en sus palabras. Era raro que alguien pasara las pruebas, especialmente alguien de otra especie. Sin embargo, Rex lo había logrado, y no solo mediante la fuerza, sino mediante la fortaleza de su corazón, su mente y su disposición a afrontar sus miedos más profundos. Lo has hecho bien, Capitán Rex. La voz de Brianne atravesó el silencio. Has demostrado tu valía ante nosotros y ante ti mismo. Los Seranos valoran la fuerza, pero también comprenden la importancia del crecimiento y del cambio. Has demostrado que no eres solo un soldado, sino alguien capaz de transformarse. Se quedó quieto, asimilando sus palabras. No sintió orgullo ni arrogancia, solo una silenciosa sensación de logro. Esta no era la victoria que había imaginado, aquella en la que regresaría a casa y sería celebrado. No, esto era algo diferente. Era un triunfo personal. Una victoria sobre él mismo. Gracias, dijo, con voz firme pero suave. No soy la misma persona que llegó aquí. He aprendido más sobre mí de lo que jamás creí posible. El silencio se prolongó un momento más y entonces Fraña volvió a hablar. Eres un individuo único, Rex. Nos has demostrado que la humanidad, a pesar de sus defectos, tiene un gran potencial. El camino por delante no será fácil, pero ahora tenemos claro que tienes la fuerza para recorrerlo. Rax sintió el peso de sus palabras, que se asentaron profundamente en él. Las pruebas no solo habían sido una prueba de su capacidad física y mental, sino que habían sido una prueba de su alma, y ahora los Seranos le ofrecían algo más. Le ofrecían la oportunidad de avanzar y desempeñar un papel en una galaxia más grande, una en la que pudiera marcar una verdadera diferencia. ¿A dónde voy desde aquí?, preguntó Rex. Su voz estaba llena de una mezcla de curiosidad y aprensión. Había aprendido tanto, pero ahora se enfrentaba a una nueva pregunta. ¿Qué le deparaba el futuro? La expresión de Bian se suavizó y, por primera vez, pareció ver a Rex no solo como un sujeto de prueba, sino, como persona. Los Seranos han decidido ofrecerte un puesto en nuestras filas. Has demostrado fortaleza, sabiduría y compasión. Creemos que servirás bien a nuestra gente. No solo serás un aliado de los Seranos, sino un puente entre nuestra especie. El corazón de Rax latía más rápido mientras el peso de sus palabras apestaba. Este era el momento que lo cambiaría todo. Había venido como soldado, listo para enfrentar cualquier prueba, cualquier desafío, pero ahora se le ofrecía la oportunidad de formar parte de algo más grande. Se le ofrecía la oportunidad de formar parte del futuro. No sé qué decir. Rex respondió con la voz cargada de emoción. Nunca imaginé que me ofrecerían una oportunidad así. VX Sanana sonrió con una extraña expresión en su rostro. No hay nada que decir. Capitán Rex, te lo has ganado. Ahora depende de ti decidir a dónde ir. Rex respiró hondo. La decisión pesaba en su mente. Siempre había sido un soldado, siempre concentrado en la misión, pero ahora se daba cuenta de que su misión era más grande de lo que jamás había imaginado. No.
Ya no se trataba solo de librar guerras o derrotar enemigos, sino de construir algo duradero, algo que pudiera traer esperanza a quienes no la tenían. Acepto, dijo con voz firme y segura. Acepto esta oferta y haré todo lo posible para demostrar que tomaste la decisión correcta. Los ojos de Fanna se limpiaron con aprobación. Bien, esperamos trabajar contigo, Capitán Rex. La galaxia es vasta y hay mucho por hacer, pero contigo a nuestro lado creemos que podemos marcar la diferencia. Rex sintió una oleada de orgullo, pero no era el tipo de orgullo que había sentido en el pasado. Esto era diferente. No se trataba de demostrarle a los demás que podía ser más que un simple soldado. Sería un líder, un símbolo de lo que la humanidad era capaz de hacer. Fuerza sí, pero también crecimiento, compasión y la voluntad de cambiar. Mientras los miembros del tribunal salían de la sala, RX se quedó solo un momento, reflexionando sobre todo lo sucedido, la tribu, el dolor, los desafíos, todo lo cual lo había llevado a este momento. Había enfrentado sus miedos y había salido fortalecido. El camino por delante no sería fácil, pero estaba listo. Había aprendido que la verdadera fuerza no se trataba solo de luchar, sino de aceptar el cambio, afrontar los errores y forjar un camino hacia adelante. Rex se volvió hacia la puerta, el futuro lo esperaba. Más allá, ya no era solo un soldado, era un puente entre dos mundos y su viaje apenas comenzaba.